Bueno, como decíamos después de este breve paréntesis, de lo que realmente quiero hablar ahora y relacionado con lo anterior, está relacionado con nuestra situación actual. La mía personal, pero la vuestra también. ¿Por qué? Porque yo soy musulmán, pero como ser humano, como persona, me enfrento probablemente a las mismas preguntas que os enfrentáis vosotros. Es decir, una de esas preguntas, y que digamos es una que tiene mucho peso a nivel individual, es ¿quiénes somos? ¿Quién soy yo? ¿Quién es él? ¿Quién es tú? O sea, ¿qué define nuestra identidad individual y nuestra identidad colectiva? Y creo que compartimos una herencia cultural, al ser América y Europa bastante cercanas en cuanto al desarrollo del discurso intelectual y a base de ese discurso, compartimos una herencia cercana y probablemente utilicemos o vayamos a utilizar las mismas fuentes a la hora de buscar la respuesta a esas preguntas. No van a ser tan diferentes porque yo sea musulmán, lo cual sí es cierto que tiene un impacto muy relevante en mi forma de vida, pero a la hora de decir quién soy yo, la forma en la que yo pienso es muy similar a la que puede pensar una persona que no es musulmana, porque tenemos las mismas herramientas intelectuales para llegar a esas respuestas. Entonces, el concepto de identidad se estudia, hemos tenido estudio en casi todas las disciplinas de humanidades. Pues la psicología lo estudia, la filosofía lo estudia, la antropología lo estudia, la lingüística lo estudia. Es un concepto muy amplio, con muchas posibilidades de significados, y que ahora veremos cómo la palabra o el significado de la palabra juega un papel importante en eso. Hay muchos otros. El contexto social, el país en el que nacemos, familiar, genético, lingüístico, pero cómo la palabra en este contexto juega un papel muy importante también. Entonces, para definir muy resumidamente lo que es la identidad, o lo que podríamos considerar identidad, digamos que tenemos dos definiciones. La identidad individual, que es aquello que nosotros creemos que nos hace únicos, una definición muy abstracta, pero bueno, aquello que nosotros creemos que me hace único, es decir, que yo soy yo y que tú eres tú. Lo que yo creo que eso me hace yo y lo que yo creo que eso te hace tú, es una forma de definir esa identidad. Y otra es aquello que nosotros creemos que nos une al grupo, que sería la identidad colectiva. Es decir, los rasgos comunes que comparto con otra gente y que nos hacen tener una serie de valores, intereses o hobbies comunes. Entonces, eso que nos une, eso que nosotros creemos que nos une, podríamos definirlo como lo que da pie a la identidad colectiva. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Más o menos. Sí. Entonces, por un lado tenemos aquello que creemos que nos hace únicos. Es decir, nosotros nacemos, acumulamos una serie de experiencias durante nuestra vida y estas experiencias se convierten en recuerdos. Recuerdos de personas, de situaciones, de sensaciones, de lugares, de cosas, de sentimientos, o sea, todo eso que nosotros experimentamos durante nuestra vida lo vamos acumulando. Lo vamos acumulando y estos recuerdos, algunos serán conscientes y otros serán subconscientes. Quizá no seamos capaces de identificar todos esos recuerdos, pero nos van a marcar. ¿Cómo nos van a marcar esos recuerdos? Y ahora iremos hilando hacia la palabra. Por poner dos ejemplos muy básicos, si cuando éramos pequeños nuestros padres nos regalaron una bicicleta y aprendimos a usar esa bicicleta y la disfrutamos, y cuando teníamos 14 o 15 años ya se nos olvidó la bicicleta y pasamos a otras cosas,
Y ahora resulta que tenemos un hijo y vemos una bicicleta y se la compramos. ¿Por qué se la compramos? Porque, aunque sea una cosa subconsciente, recordamos que cuando nosotros teníamos su edad, tuvimos una sensación de felicidad con esa bicicleta, nos lo pasamos bien, ¿no? Entonces, pues cuando vamos a la bici, como es nuestro hijo, queremos darle esa sensación, por lo cuanto le regalamos esa bicicleta. En cambio, si nuestros padres nos regalaron una bicicleta y a los 3 días tuvimos un accidente y nos rompimos el codo y no nos volvimos a encontrar la bicicleta nunca más y la dejamos abandonada en un taller ahí, es muy probable que si nuestro hijo viene a decirnos que quiere una bicicleta, nosotros seamos bastante reacios, aunque no tengamos un discurso racional de explicar el por qué. Pero tendremos ese recuerdo del dolor en el codo, el caernos, del tiempo en el hospital poniéndonos las cayolas. Entonces, claro, diremos, bueno, yo no quiero que a ti te pase lo mismo, que no tiene por qué necesariamente pasarle, pero yo no quiero que a ti te pase lo mismo, y ese recuerdo nos hará ser reacios a comprar la bici. ¿Eso qué significa? Que la forma en la que actuamos, la forma en las acciones que llevamos a cabo, y que al final es lo que define quiénes somos, está ligada nuestra recolección de experiencias, nuestra memoria, consciente o subconsciente. Ahora, pasemos brevemente a aquello que creemos que nos une al grupo. Y después de esto, lo anterior era para que entendamos la importancia de los recuerdos, de las experiencias, a la hora de definir nuestra acción, lo que llevamos a cabo y lo que no, lo que decidimos hacer y lo que no, y cómo eso conforma nuestra identidad. Nosotros somos aquello, en cierta manera, aquello que hacemos, aquello que se puede, o sea, otra persona nos va a juzgar que somos por lo que esa persona ve. ¿Qué es lo que ve de nosotros? Nuestras palabras, que son acciones, nuestras acciones, lo que no hacemos o lo que sí hacemos. Entonces, eso es muy importante a la hora de definir nuestra identidad. Por otro lado, aquello que creemos que nos une al grupo, digamos, ¿no? Es decir, los rasgos comunes que compartimos con otros seres humanos o otro grupo de seres humanos, ya sea porque somos de la misma tierra, porque hablamos la misma lengua, porque compartimos las mismas inquietudes intelectuales, o simplemente porque nos gusta el mismo equipo de fútbol. O sea, eso es un rasgo común que podemos compartir con otros seres humanos y que nos unen en torno a algo, el equipo de fútbol, ¿vale? Voy a hacer una cosa. Entonces, estas dos cosas, lo que nos hace únicos y lo que nos une al grupo, no son ni mucho menos las únicas que definen nuestra identidad, pero sí son de las más importantes a la hora de definirlo, porque puede abarcar tanto nuestro color de piel, nuestra religión o el haber experimentado una serie de experiencias juntos. Como puede ser, por ejemplo, un grupo de gente que pasa por una situación de un conflicto militar muy fuerte. Ese grupo de gente comparte ese sufrimiento que han pasado en ese conflicto militar, por lo cual tienen eso en común. Cuando pasen los años tendrán una unidad respecto a lo que vivieron. Entonces nos damos cuenta de que son, que a la hora de definir nuestra identidad, o a la hora de definir nuestra existencia, de la cual extraemos experiencias, ¿no? La palabra nos va a ayudar a definir qué y qué es. Es decir, nuestra memoria se compone de esos recuerdos que hemos acumulado, los cuales entendemos a través de la palabra, los cuales entendemos a través de darle significado a una palabra. Y esto lo hacemos buscando sentido a nuestra vida, a por qué vivimos, con qué propósito, con qué sentido, ¿no? Es decir, nosotros tuvimos esa experiencia feliz con la bici. Entonces tenemos un recuerdo de felicidad, de disfrute de eso. Podemos pensar sobre eso porque somos capaces de definir eso en un concepto. Si no, sería una experiencia a la cual no podemos darle nombre, por lo cual no la podemos diferenciar
intelectualmente de una mala experiencia. Serían experiencias, todas, buenas, malas, un conjunto. A la hora de poder darle nombre a cada una, entendemos que esto nos perjudicó, por lo tanto es malo, que esto nos benefició, por lo tanto es bueno. Más o menos, muy roughly, digamos, ¿no? Por ejemplo, miremos a nuestro alrededor, ¿no? Un ejemplo, tenemos una familia, tenemos un amigo, estamos estudiando, estamos trabajando, pero necesitamos la palabra familia, necesitamos la palabra amigo, necesitamos la palabra estudio, la palabra trabajo, para referirnos a cada cosa y poder pensar sobre ellas, porque si no, sería toda una amalgama de lo mismo. Un ejemplo. Esas palabras indican una realidad en nuestra vida, ¿no? Tenemos una familia, esa familia se compone de mi padre, de mi madre, o como sea que está compuesta, de mis hermanos, bueno, una familia. Y sabemos que nuestro padre es familia porque entendemos por familia que son aquellos que tienen un vínculo de sangre con nosotros. Y entendemos, muy generalmente, por amigo, aquella persona con la cual tenemos una relación, pero por la razón que sea, pero que no comparte un vínculo de sangre con nosotros. Entonces, tu padre puede ser tu familia y puede ser tu amigo, perfectamente, porque tienes una relación de consanguinidad, pero también tienes una relación de buena disposición, de ayuda mutua, de comunicación, de colaboración. Entonces, tu padre y es tu amigo. Pero si no tuviésemos ni la palabra familia ni la palabra amigo para definir lo que es cada cosa, entonces tu padre sería un todo que incluye las dos. Incluye un amigo, un padre, una familia. Y si esto fuese así, entonces confundiríamos intelectualmente al no poder definir cada cosa, confundiríamos la relación con un amigo y las cosas que se debe a esa relación con la relación con tu padre y las cosas, o tu familia, o tu madre, o tu hermano, y las cosas que se debe a esa relación, porque la relación es un constante dar y tomar, una relación recíproca. Entonces, si no tuviésemos amigo y padre, padre sería amigo y amigo sería padre, porque no sabemos diferenciar. Al no saber diferenciar, se vuelve todo lo mismo. La palabra nos ayuda a diferenciar, a discernir. Este es mi padre, este es mi amigo. Mi padre puede ser mi amigo, pero mi amigo no puede ser mi padre. Es imposible. Es genéticamente, o sea, biológicamente imposible, porque mi padre es mi padre. ¿No? ¿Se entiende? Esa necesidad de la palabra para identificar eso. Al identificar eso, identificamos nuestra familia, nuestro grupo de amigos, nuestro colectivo, nuestros recuerdos. Por lo tanto, esa palabra nos influye directamente a la hora de entender nuestra identidad, que se basa en esa recolección de recuerdos, de experiencias, de compañías. Entonces, eso ha sido la palabra a la hora de definir la identidad individual. Es un poquito más difícil de comprender. La identidad colectiva, a través de la palabra, es más fácil. ¿Por qué? Porque para identificar la identidad colectiva nos tenemos que comunicar con gente. ¿Y cómo nos comunicamos? A través de la palabra. Ya sea oral o ya sea en idioma que utilizan los sordomudos de signos, pero al fin y al cabo es lo mismo. Es unos símbolos que indican una realidad. O sea, necesitamos la palabra para comunicarnos con la gente. Entonces, este concepto de la palabra como necesaria para la identidad del grupo es más relevante quizá en esta charla que el de la identidad individual. Pero era necesario que viésemos los dos, para que tuviésemos una comprensión de todo. Por ejemplo, tenemos la sensación de que pertenecemos a un grupo porque sentimos que compartimos una serie de elementos comunes con el resto de los miembros de ese grupo. Como hemos dicho antes, estos pueden ser de una amplia variedad. Puede ser desde un ideal común, como sería el soy español o soy americano, ¿no? Y lo que entendemos por ser eso,
o seguir un mismo equipo de fútbol. En este caso, para compartir esos elementos comunes, necesitamos nombrarlos. Necesitamos darle un nombre, necesitamos darle una palabra para nombrarlos, para que así el resto de los miembros de ese grupo sepan a qué nos referimos al decir eso y podamos saber si realmente tenemos esos rasgos comunes. Es decir, hacemos un club de lectura y en este mes vamos a leer una novela sobre la felicidad. Claro, ahí estamos compartiendo unos rasgos comunes y vamos a leer sobre la felicidad. Si yo entiendo por la felicidad una recolección de experiencias positivas y tú entiendes por la felicidad una recolección de experiencias negativas, no estamos en común. La palabra felicidad no significa lo mismo para nosotros. Tú vas a querer un libro triste y yo un libro alegre, por ponerlo entre comillas, por simplificar, ¿no? Entonces necesitamos nombrar esas cosas para identificarnos con el grupo, para saber qué es lo que compartimos en común y le damos nombre, le damos un término específico que significa, que tiene toda una serie de significados que son los que nosotros compartimos. Pongamos un ejemplo no muy lejano y que probablemente nos resulte familiar, ¿no? Durante la Guerra Fría, es decir, el resultado, o sea, lo que surge del resultado de la división bipolar del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, en Occidente, o lo que se consideraba Occidente en ese momento, nos referíamos al término enemigo, y digo enemigo entre comillas porque también lo mismo es una palabra que tiene toda una serie de significados asociados muy grandes, pero lo identificábamos enemigo con comunista, enemigo con socialista. Si eras occidental, vivías en una sociedad capitalista, por definirlo brevemente, y los que eran comunistas no te caían muy bien, por decirlo de alguna manera, ¿no? No te producían una buena sensación, porque teóricamente atentaban contra tu estado de bienestar. Entonces, decías, enemigo comunista, enemigo socialista. ¿Qué sucede? Que comunista a esa gente se le transforma en sinónimo de enemigo. La asociación de esas dos palabras, acabas quitando enemigo, acabas dejando solo comunista, y comunista se convierte en enemigo, cuando no tiene por qué tener absolutamente nada que ver con enemigo, porque si de hecho a lo que nosotros le decíamos comunistas fuésemos a preguntarle, enemigo era capitalista. Ellos eran lo más elevado a lo que la civilización o el progreso había llegado, y los capitalistas eran una élite usurpadora de los bienes del pueblo. Entonces ellos decían no, capitalista enemigo, y nosotros decíamos no, comunista enemigo. Enemigo, la palabra enemigo podías usar para ambos cosas. Entonces, esto que nos indica es que la capacidad de comunicarnos con otros seres humanos, nombrando aquello que nos rodea de una forma específica para que todos lo entendamos, para que todos entendamos el mismo significado o significados, es absolutamente esencial a la hora de construir la conciencia colectiva o identidad. En el ejemplo de antes, la Guerra Fría se basaba en proteger a Occidente de la influencia del Estado comunista. Creamos una conciencia colectiva a través de esto es Occidente, esto somos nosotros, somos capitalistas, tenemos este estado de bienestar, esta sociedad cuasi perfecta. Al otro lado están los comunistas que nos están amenazando con destruir esa sociedad. Esos términos, comunista, enemigo, guerra, definían esa identidad colectiva occidental. Igualmente, exactamente lo mismo pasaba en el otro lado. No vayamos a creernos que los otros eran moscas muertas, no. Era exactamente lo mismo. Lo que pasa es que usaban términos diferentes
pero que indicaban hacia las mismas realidades de enfrentamiento, de lucha de poder, indicaban las mismas realidades con palabras diferentes.